Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, inclinamos nuestros rostros delante de ti, invocando tu presencia sobre todo lo que vamos a realizar en esta mañana, reconociendo que tu Espíritu Santo ya estaba acá cuando hemos llegado. Pedimos tu dirección, pedimos que tu gracia y tu amor esté con nosotros y que tu presencia continúe con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Permaneciendo de pie, vamos a buscar en su Biblia el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37. Marcos 9, 33 al 37. Si no lo han encontrado, también está proyectado ahí adelante. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino había disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe, sino al que me envió. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Damos gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha regalado, después de una semana bastante larga para algunos de fiesta, para otros estar en la casa descansando, pero es un día más que el Señor nos ha regalado hoy día. Voy a hacer, para que ustedes se den cuenta, voy a hacer algunos cambios en todo lo que es la liturgia de hoy día. ¿Por qué hacer algunos cambios? En cada lapso yo voy a ir reflexionando en la palabra de Dios. Se ustedes van a dar cuenta, para que estén tomando atención desde un principio hasta el final. Y es por eso que ahora vamos a tener un momento de oración. Vamos a incluir las 3 oraciones: la oración de gratitud, la oración de perdón y la oración de intercesión. Así que vamos a dar gracias a Dios ante todas las cosas, porque Él ha estado con cada uno de nosotros y, como siempre he dicho, nos da el alimento, el vestuario, nos acompañó para estar con nuestra familia. Algunos familiares viajaron, otros han viajado, están volviendo, pero fue un tiempo de estar en familia y darle gracias a Dios por todo eso. También pedir perdón. Yo siempre he dicho, nosotros cometemos pecados de acción y de omisión. Y cada uno de nosotros sabe cómo ha fallado delante de Dios. Y cada uno de nosotros sabe cómo pedir perdón a Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para pedir perdón a Dios. Y por último, la oración de intercesión. Vamos a interceder por los más necesitados. La hermana Gloria todos los días pone en el WhatsApp de la iglesia por todas las personas y por todo lo que tenemos que orar. Pero yo igualmente ahora pido si hay alguna otra oración de petición que hacer. Ahora lo puedes decir en estos momentos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por la vida y por la salud. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad en esta mañana de estar aquí en tu casa de oración. Te damos gracias por la lluvia, Padre Celestial, que riega el campo. Nos da el agua, Dios mío, para poder vivir y subsistir. Darte gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Darte gracias, Dios mío, porque tú eres grande y maravilloso. Pero al mismo tiempo también pedirte perdón por nuestros pecados de acción o de omisión. Tú los reconoces, tú sabes cuáles son. Pero también, Padre Celestial, te pido que tu gracia y tu amor y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre Celestial. Y es por eso también inclinamos nuestro rostro para interceder por los que vienen en camino, porque te necesitan en estos momentos, por los que están enfermos, resfriados en sus casas,
es un tiempo totalmente raro para nosotros. Un tiempo de resfrío, un tiempo de estar, Padre Celestial, muchas veces con dolores, pero tú conoces nuestras enfermedades, tú conoces nuestros dolores, tú conoces cómo te necesitamos en este instante y en estos momentos. Después de haberte dado gracias, de haber pedido perdón, imploramos tu misericordia sobre nuestras vidas. Que tu gracia y tu amor esté con nosotros, con los que están enfermos, con los que están angustiados, con los que están tristes, acongojados, con los que están pasando por momentos de aflicción y de dolor. Que tu gracia y tu amor los acompañe y los sane. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a pedir que busquen en sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2. En este mes que estamos celebrando, el mes de la Biblia, todos los sermones han estado relacionados ¿con qué? Con la Biblia, y este también va a tener una relación con la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adadías y de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Aquí yo le estoy hablando del rey más joven de Israel. ¿Por qué el rey más joven de Israel? Porque este rey se llamaba Josías. Y el nombre Josías significa Dios ha sanado. Y también a este rey se le reconoce como el rey de la palabra. Y aquí vamos a entender por qué se le reconoce como el rey de la palabra. En el tiempo de Josías y en el tiempo de los reyes se usaba mucho lo que era la profecía. Y había una profecía sobre Josías. Y antes que él naciera, se decía que Josías iba a tener un propósito bastante importante que venía de parte de Dios dentro del pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque el reino ya se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces ya el reino estaba dividido y Josías era el rey de Judá. Para que ustedes lo vean más adelante, la profecía está en Primera de Reyes 13:1, en donde Israel, Judá, estaba dividido. ¿Y quien dividió este reino? Fue el rey Jeroboam. Vino una palabra de juicio sobre Jeroboam. Y se señala que nacería un hijo que se llamaría Josías. Y que ese hijo llamado Josías mataría a todos los sacerdotes, brujos, y los quemaría en incienso y los quemaría todo. ¿Por qué? Porque habían profanado la casa del Señor. Y que Dios usaría a este hombre, Josías, para traer juicio y restauración del reino de Judá. Yo voy a decir, vayan entendiendo bien, del reino de Judá. Y Josías había recibido y había resuelto de una palabra profética sobre él. Y nosotros que estamos aquí somos el resultado de ese propósito divino de Dios. ¿Por qué somos resultado de un propósito divino de Dios? Porque cuando Dios nos puso en el vientre de nuestra madre a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, nos puso con un propósito. Nos puso con un propósito. Y ese propósito se cumple en este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué con un propósito? Porque Él dijo, a lo mejor, yo creo que tú seas un trabajador, que tú seas un abogado, que tú seas un profesor, que tú seas un dentista, que tú seas
tú cumplas la voz, que tú seas músico, que tú estés a cargo de trabajadores. A todos nos trajo con un propósito aquí a la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Yo que estoy aquí parado también fue un producto de un propósito, de una profecía de una hermana de Camilo Lavarría, muchos años atrás, hermana Hortensia, que profetizó que yo iba a ser pastor. Es resultado también de un propósito. Significa que todos los que llegamos a la iglesia, que todos los que nos convertimos, nacemos con un propósito principalmente de ser salvos. Dios quiere que todos... Ese camino de ser salvo, Dios nos va utilizando, nos va usando como sus hijos. Esa es la primera parte de este mensaje. Dios nos trajo ¿con qué? Con un propósito, como tenía un propósito con Josías. Pero lo interesante es conocer cuál era el propósito que Dios tenía con Josías. Entonces, lo vamos a ver después de esta alabanza. Se ponen de pie para alabar a Dios. Ya, Josías había nacido con ¿un qué? Con un propósito. El propósito de Josías es restaurar el templo de Dios. Pero es interesante también saber la genealogía de Josías. Tuvo un padre que no amó a Dios, Tuvo un abuelo que tampoco amó a Dios. El abuelo de Josías fue el rey Manasés. Fue el rey más perverso que tuvo Israel. Pero ¿qué es lo interesante? En la vejez, días antes de morir, Manasés se arrepintió de todo lo que había hecho. Y este Manasés tuvo un hijo llamado Amón, que fue igual que su padre. O sea, siguió una línea de paternidad de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Josías no tenía un buen ejemplo ni de su padre, ni de su abuelo. Entonces, si él había nacido, podría ser que Josías podría seguir el mismo ejemplo que su padre y su abuelo, no amar a Dios, ser perverso y seguir en esa línea. Pero aquí hay que entender que Josías no creció con una figura paterna, es decir, a la edad de 8 años fallece su padre. A la edad de 8 años tiene que tomar Josías el trono. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacó Josías entonces el amor por Dios? Los primeros versículos que yo leí dice y señala ¿a quién? En el versículo 1, señala a una mujer, a su madre. Entonces, el amor por Dios, Josías, lo sacó de su madre. Y yo digo, yo glorifico a las mujeres, son mayoría en el templo. El ejemplo, por amor a Dios, lo sacó de su madre. Aunque él no tenía un padre físico, él no vio a su padre físico, pero tenía otra memoria, que sale también en el versículo que acabamos de leer. Tenía una memoria de David, su padre. Y el texto bíblico dice que Josías hizo lo recto como el rey David. Qué interesante para ir acercándonos más todavía a lo que Josías iba a realizar. Esto a mí me hizo pensar un poco
¿Qué señales estamos dando nosotros a nuestros seres queridos? Como papá, como mamá. ¿Le estamos mostrando el camino de Dios a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Ellos están siguiendo los caminos del Señor verdaderamente? ¿Dónde sacó Josías el amor por Dios? ¿Dónde han sacado nuestros hijos el amor por Dios? ¿Aman a Dios verdaderamente? Pero aquí hay que entender bastante, hay algo bastante importante. Si uno habla de generación, de toda una generación que transcurrió, después de 4 generaciones que hicieron lo malo delante de Dios, Josías, la 4ª generación, decidió hacer lo bueno delante de Dios. Y yo puedo sacar por conclusión que a lo mejor nuestra generación de ahora no está cerca de Dios, dice amar a Dios, no está cerca de Dios, pero a lo mejor la 4ª generación de nosotros va a dar un vuelco total y va a decidir amar a Dios. Ojo con lo que yo estoy diciendo. Y entonces, a los 8 años, Josías tiene una formación de crecimiento, un crecimiento interesado en amar a Dios, un crecimiento espiritual muy, muy hermoso. A los 8 años, Josías comienza a buscar al Señor. Él se hace rey a los 8 años. A los 8 años, Josías decide buscar a Dios, amar a Dios. Uno ve un niño de 8 años hoy día, está jugando ¿con qué? ¿Con FIFA? ¿PlayStation? ¿Los Power Rangers? Pero no anda buscando a Dios. Pero Josías sí, a los 8 años, comenzó a buscar a Dios. Si seguimos la historia de Josías, a los 12 años, 4 años después, miremos lo que hace Josías. Ya es un preadolescente entrando un poco a la adolescencia, limpia la nación de la idolatría. Me imagino la autoridad de Josías. A los 12 años ya tenía autoridad sobre Judá. Yo me pregunto, a los que estamos aquí, ¿qué estábamos haciendo nosotros cuando teníamos 12 años? ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando tenían 12 años? ¿Qué estaba haciendo yo cuando tenía 12 años? Yo tenía 12 años, ya me está revelando, no quería ir a la iglesia. Quería ir a jugar fútbol en el equipo que teníamos en el barrio. No quería ir a la escuela dominical, no quería ir a la iglesia en la tarde. Y me decía mi mamá, anda a la iglesia. Y yo decía, no quiero ir a la iglesia. Vas a ir igual a la iglesia. Y me vas a acompañar. Vas a ir de malas ganas, pero ahí vas a estar. Y estaba de malas ganas. Y esa era mi vida a los 12 años. Y Josías, a los 12 años, comienza a limpiar la nación, no de Israel, de Judá. Y de los 12 años nos saltamos a los 20 años, 8, comienza a buscar a Dios, amor por Dios. A los 12, ¿qué hace? Comienza a limpiar la nación. Y a los 20 comienza a reconstruir el templo de Jerusalén. Se da cuenta de que el templo estaba en ruinas y decide reconstruir el templo de el Señor. El repaso es el siguiente. 8 años buscaba la presencia de Dios. 12 años, un 12 años de consagración.
quemando todos los ídolos. Y 20 años, amor por la casa de Dios. Cuando yo estaba leyendo este versículo bíblico, estaba haciendo este mensaje, yo le dije, Padre, ojalá que estas 3 virtudes que tenía Josías en este tiempo siempre esté en nosotros. Amor por tu presencia, amor por la consagración y amor por la casa de Dios. Si tuviéramos estas 3 virtudes, las cosas cambiarían en nuestras vidas y en nuestros hogares. Pero faltaba algo. Cuando Josías llega a los 26 años de edad, me imagine, 8, 12, 20, 26 años de edad, sucede algo increíble. Él envía a los sacerdotes a trabajar en el templo. Ellos recogieron dinero para la reconstrucción del templo. Y en ese proceso de estar sacando las cosas que no correspondían, de estar limpiando el templo, uno de los sacerdotes del Señor encuentra la ley de Moisés bajo los escombros. Ahí nos quedamos. Se ponen de pie y vamos a entonar otra alabanza al Señor. Vamos a hacer un resumen. A los 8 años, ¿qué buscaba Josías? A ver, ¿me están colocando atención? Buscaba a Dios. A los 12 años buscaba la consagración. A los 20 años limpió la casa de Dios. Y a los 26 años quiso comenzar la reconstrucción del templo. Pero había algo que faltaba. Había algo que faltaba. Faltaba la palabra. Faltaba la palabra. Faltaba la palabra para que hubiera una reforma dentro del templo. Siempre he pensado y he dicho, el único que produce reforma en el corazón de las personas es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Cuando este sacerdote encuentra el rollo de la ley de Jehová, lo reconoce y sabe cuál es ese libro, y va donde el otro sacerdote y le dice, encontré el libro de la ley del Señor, y se lo llevaron a donde estaba Josías. Y el rey Josías le dice a uno de los sacerdotes que le leyera, ¿no es cierto?, el libro que acababan de encontrar. Había amor por Dios, había una búsqueda por Dios, pero aún la palabra todavía de este libro que había sido encontrado no había sido revelada. Y yo creo que es una reflexión. Vivimos en una época muy apasionada por la presencia de Dios. Pero también vivimos una época muy poco instruida en la palabra de Dios. Y no es mentira, es verdad. El cuadro físico representa una situación de Judá. Judá estaba desolada porque la palabra estaba bajo escombros. Permiso. La palabra estaba bajo escombro. Y espiritualmente quiero que la apliquemos también a nuestras vidas. ¿Dónde está la palabra de Dios presente en nuestras vidas?
Porque cuando yo desprecio la palabra de Dios, cuando no leo la palabra de Dios, todo está mal. La vida está mal. Perdón. Y Jehová le dijo a Josué, nunca se aparte de este libro de la ley de tu velador. ¿De dónde dijo? ¿De dónde? De tu boca. Pues la orden de Dios que le dio a Josué, nunca se aparte este libro de la ley de tu boca. Pero pasaron generaciones que el libro de la ley ya no estaba en la boca del pueblo de Israel ni en la boca del pueblo de Judá. El libro de la ley había sido olvidada. Imagínense que a nadie le interesaba el libro de la ley, el libro de Moisés, porque estaba ¿dónde? Estaba bajo los escombros. La palabra de Dios dice que el libro de Dios tiene que estar en nuestros labios. Y dice que la fe entra por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando se oye la palabra de Dios tiene que meterse en nuestra mente. Porque la palabra de Dios tengo que meditarla. Y hay que entender que en ese proceso de que entra por el oído y pasa por mi mente, el enemigo no le gusta que nosotros podamos pensar en la palabra de Dios, podamos tener la palabra de Dios. A él le gusta tenernos cautivos y tener cautivos nuestros pensamientos en otras cosas, pero no en la palabra de Dios. Estamos cautivos, Pablo dice que estamos cautivos en nuestros propios pensamientos. Y cuando estoy cautivo en mis propios pensamientos, estoy ocultando la palabra de Dios. ¿Por qué? Y la voy a tomar. La palabra de Dios, que es la Biblia, tiene vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo la palabra de Dios, que es la Biblia. Desde un comienzo hasta el final, tiene vida en sí mismo. Y cuando tiene vida en sí mismo, revoluciona nuestra mente, revoluciona nuestro corazón. Y la palabra dice, con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa ¿para qué? ¿Para qué? Para salvación. Y de repente comenzamos a vivir un proceso de transformación en nuestras vidas. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la meditamos y la creemos por justicia y la confesamos, comienza una transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mire, yo quiero hacer un ejercicio en esta mañana. Un ejercicio para que entiendan mejor todavía lo que le estoy explicando. Pónganse acá, díganme a mí. Escucho, háganlo, saquen su mano de los bolsillos, despierten. Escucho, ¿qué escucho? La palabra de Dios. ¿Ah? Haga así, medito en la palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. ¿Ah? Hablo de la palabra de Dios. Y camino y me muevo por la palabra ¿de quién? De Dios. Pónganse de pie. Hay algunos que todavía están durmiendo. Pónganse de pie. ¿Qué es primero? Escucho, díganme, escucho la palabra de Dios.
Medito en la palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. Hablo la palabra de Dios. Y me muevo y camino, ¿en qué? En la palabra de Dios. Qué bien, hermano. ¿Se pueden sentar? Qué bien, qué bien, qué bien. Este ejercicio nos hace a nosotros meditar un poco lo que estamos haciendo. Esto me hace entender que cuando estos sacerdotes descubren la palabra de Dios que estaba debajo de los escombros, y Josías decide, le dice al sacerdote que le lea el libro, y se impresiona Josías por lo que el sacerdote le está leyendo. No le está leyendo el Salmo 23. No fueron promesas lindas lo que leyó el sacerdote. Lo que leyó el sacerdote fue palabra de juicio. Y esa palabra que fue escrita hace muchos años atrás, ahora en ese tiempo de Josías, estaba teniendo efecto ahí y tiene efecto ahora para nosotros. Y esa palabra, para que ustedes lo busquen en sus casas, según de Crónicas 34:19. Que iban a ser asolados, que iban a ser malditos, todo lo que era en contra de este reino de Judá. Y cuando el rey oyó estas palabras, dice que rasgó sus vestiduras. ¿Cuántas veces usamos la palabra de Dios? Jesús usó la palabra de Dios cuando estaba siendo tentado por Satanás. Le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Escrito está. Cuando Jesús entró al templo y comenzó a echar, ¿no es cierto?, a los que vendían, los cambistas, los que estaban ahí con el látigo, y le dijo: escrito está, mi casa es casa de oración. Escrito está. Jesús se aferró a la palabra. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos aferrado a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos aferramos a la palabra de Dios? Muchas veces yo le digo a mis hermanos en el estudio bíblico, cuando usted esté orando, trate de usar la palabra de Dios también en la oración. Y muchos dirán: pero es imposible. No, no es imposible. ¿Por qué? Ínquese a orar con la Biblia abierta y lea. 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 Pero hoy día nosotros, como cristianos, no usamos la palabra de Dios. No la usamos. Muchas veces hay otra iglesia, no esta iglesia, no, hay otras iglesias, otras congregaciones que dicen: no, el pastor dijo esto. ¿Y la palabra dónde está? Muchas veces sacamos cualquier dichos, modelos que se usan muchas veces, los sacamos para dar una respuesta a alguna pregunta que algún hermano o hermana nos está diciendo, y decimos: la Biblia dice, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Lo dice? No, lo dice la Biblia. Y muchas veces: yo te voy a dar una promesa. Y yo le escuchaba: te voy a dar una promesa que viene de la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Es bíblico o no? O muchas veces le decimos: tenés que levantarte temprano a orar porque la palabra dice: al que madruga Dios le ayuda. ¿Le digo dónde se encuentra todo esto? En Herejías capítulo 15, versículo 14. Ahí se encuentra. Y yo he visto cristianos hablando de esta manera. La palabra de Dios tiene vida en sí mismo. En sí mismo.
Y nos hemos olvidado de lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí están todas las promesas. Aquí están todas las promesas que nosotros necesitamos y que nosotros queremos, están escritas en la palabra de Dios. Y aquí en la palabra de Dios están todas las demandas que Dios nos ordena hacer. Todas están escritas en la palabra de Dios. Aquí, en la palabra de Dios. Vamos a hacer un alto. Estamos hablando de la palabra y la sociedad femenina trae una actividad hoy día para nosotros que tiene relación con la Biblia. Hermana Patricia, no se olvide de lo que estamos predicando, ¿eh? ¿Sabe lo que requiere la palabra de Dios? La palabra de Dios requiere un corazón dispuesto. Ya yo le dije delante de cuando Josías escucha lo que va a suceder a la nación de Judea, él rasgó su vestidura. Rasgar su vestidura en el tiempo de Josías era, ¿no es cierto?, señal de luto y señal de dolor. ¿Ah? Y muchas veces nosotros tomamos la Biblia y leemos lo que nos conviene. Pero cuando la Biblia la tomamos y leemos un pasaje bíblico y sale algo que nos demanda hacer, no nos gusta. Pero la palabra de Dios dice, Pablo, que toda escritura es inspirada por Dios. Que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Y útil para qué? Para corregir. Lo primero que dice Pablo es útil para corregir. Qué interesante lo que dice Pablo a Timoteo. Y útil para corregir. Cuando José se vio enfrentado con la palabra, y me encantó lo que Josías señaló. Dice que cuando leyó la palabra del libro, su corazón se estremeció, y se estremeció, y se humilló delante de Jehová. Y cuando escuchó todo esto, lo que le estaba diciendo, dice que manda a los sacerdotes a donde una profetisa. ¿Cómo se llama esa profetisa? Se llamaba Hulda. Hulda. Y fueron a donde la profetisa Hulda para que pudiera señalar lo que Dios le estaba diciendo en esos momentos. Era palabra de juicio. Y esta palabra de juicio dice que enterneció el corazón de Josías. Y yo le voy a leer para que usted lo sepa. Por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Entonces, lo que le estaba diciendo Hulda a Josías era que como tu corazón se enterneció, como tú te humillaste cuando escuchaste esta palabra de juicio que estaba en contra de este lugar, le encantó al Señor y fue un detalle bastante importante. ¿Por qué? Porque nos está señalando a nosotros
que Dios siempre nos está mirando. Dios siempre nos está mirando. Cuando yo vi que tu corazón se enterneció, yo cuando vi que te humillaste, yo cuando vi lo que tú hiciste, Josías, yo escuché tu voz. Dios mira nuestras actitudes. Dios mira nuestras actitudes. ¿Por qué Dios mira nuestras actitudes? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos aquí en la casa de oración escuchando la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos aquí escuchando la palabra de Dios? Porque cuando yo escucho la palabra de Dios y la palabra de Dios está conmigo, dice que voy a tener y voy a ser bendecido. Aunque la palabra de Dios me enfrente, voy a ser bendecido. Importante escuchar la palabra de Dios. Y cuando nosotros como primera iglesia escuchamos la palabra de Dios, el Señor dice: ustedes, hermanos, la primera iglesia metodista de Concepción, yo he visto su corazón y cómo ustedes han rasgado sus vestidos, cómo ustedes han humillado, cómo ustedes se han quebrantado. Yo lo he escuchado y voy a bendecir sus vidas y su iglesia. Y eso está diciendo el Señor para cada uno de nosotros. Y como yo te he visto llorar por tu iglesia, yo te voy a bendecir. Mira el poder de la palabra. Porque muchas veces queremos momentos espirituales de adoración. Lloramos, ministramos y lloramos. Pero la palabra de Dios tiene poder para arrepentirnos. La palabra de Dios tiene poder. ¿Para qué? Para postrarnos delante de Él. La palabra tiene poder para que podamos llorar delante de la presencia de Dios y arrepentirnos. Porque Dios nos dice: yo te vi tu corazón, vi lo que tú pensabas cuando estabas escuchando la palabra de Dios. Conozco tus pensamientos, conozco tu corazón, conozco cómo tú meditas, conozco tu reacción a la palabra de Dios, conozco cómo tú caminas en la palabra de Dios. Te conozco. Te conozco. Y es por eso que yo te voy a bendecir. Todas las maldiciones, todo el asolamiento que pueda venir para tu vida van a estar a un lado. El Señor la va a sacar a un lado. El Señor la va a echar, nos va a proteger. ¿Por qué? Porque hemos oído, hemos rajado nuestra vestidura. Lo hemos oído con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él conoce en lo que escuchamos, en lo que creemos, en lo que hablamos, y conoce que caminamos en la palabra de Dios. Que aunque nosotros no queramos, Dios nos mira de frente. Dios nos mira de frente. Yo pongo como ejemplo cuando estamos conversando o nuestra esposa nos hace una pregunta y nosotros le respondemos y nos la miramos, nos dice: pero mírame de frente, ¿o no? Los que son casados, pero mírame de frente para responderme. Yo siempre me pregunto: ¿por qué Dios tiene que aguantar nuestro orgullo? ¿Por qué Dios tiene que aguantar nuestra altanería? ¿Por qué Dios tiene que aguantar nuestra indiferencia? Cuando Él nos habla, cuando Él está hablando. Pablo le dice a los hebreos: no endurezcáis su corazón como Israel en el desierto por 40 años. A Dios ¿le duelen nuestros pecados? Sí, le duelen nuestros pecados. ¿A Dios le duele cuando cometemos errores? Sí, le duele cuando cometemos errores. Pero hay algo mucho más grande que a Dios le duele, es nuestra indiferencia.
Es nuestra indiferencia. Eso le duele más al Señor todavía. Ser indiferente con Él, ser indiferente con su palabra. Dígale a Josías: por cuanto he escuchado mi palabra y he visto su corazón. Yo también, dice Hulda, lo he oído, dice el Señor. No endurezcamos nuestro corazón frente a la palabra. Porque si tú te humillas, yo te puedo bendecir. Pero si no te humillas y endureces tu corazón, yo no te puedo bendecir. ¿Con cuál me quedo? Con la primera. Yo prefiero quedarme con la primera. La palabra de Dios requiere búsqueda. Búsqueda. Vayan y busquen a Hulda, investiguen, vean qué quiere decir el Señor. Saben que el 95% estadísticamente solamente se alimentan de las predicaciones del domingo y nada más que la predicación del domingo, y pasan toda la semana y llega el próximo domingo. Famélicos y famélicas apenas pueden caminar. ¿Por qué? Porque el mensaje solamente duró varios días de la semana y no leen la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos apunta a cada uno de nosotros. Cuando yo escudriño la palabra de Dios, sé más de Cristo, sé más de Jesús. Y por último, como dije la otra vez, la semana pasada, la palabra de Dios requiere obediencia. No saco nada con entender la palabra. No saco nada con entender la palabra. Tengo que obedecerla. Algunos dicen, no, hay cosas de la palabra que no la comprendo y otras cosas que la comprendo. Y yo le digo, bueno, la palabra que tú comprendes, obedécela. Obedécela. Porque muchas veces tratamos de entender lo que no comprendemos y no obedecemos lo que comprendemos. Pero hay una palabra y una ley profética que se resumen en lo siguiente, y que yo no sé si la cumplimos o no la cumplimos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Llevamos siglos y siglos con esta palabra, con este texto bíblico, pero ¿la obedecemos verdaderamente? Estoy dando una llave, y la llave es el amor y la obediencia. Obedecer el amor, amar al Señor, amar a nuestro prójimo. Obediencia absoluta a la palabra de Dios. Yo tengo un libro sobre Charles Ferguson, un bautista que se convirtió. A los 16 años se convirtió. Y él dice que fue a una iglesia pequeñita donde había poca gente, el pastor no había llegado porque venía de lejos, entonces tuvo que predicar un día con un laico nomás, y tomó la Biblia y leyó en Isaías 45:22, que dice lo siguiente: miradme a mí, sed salvos, todos ustedes mismos, sed salvos, tierra y cielo, sed salvos, y no hay más. Este predicador dijo solamente 3 veces la misma palabra, terminó el sermón y Charles se convirtió. Vamos a entrar a la Reforma. Dice que Lutero estaba sentado ahí en el monasterio leyendo la palabra hasta que encuentra en el libro de Hebreos. ¿Qué capítulo? A ver, ¿alguien se sabe? Capítulo de Hebreos. Hebreos, capítulo
no es hebreo. Atento, ¿qué es lo que es? Romanos, capítulo 1, versículo 17. Más el justo por la fe vivirá. ¿Y qué? Leyendo la palabra de Dios. El poder lo tiene la palabra. La palabra. Hermanos, no seamos indiferentes a la palabra de Dios. No nos afanemos en las cosas de la vida. La palabra de Dios tiene vida en sí mismo. Que esta pequeña reflexión nos haga entender que Dios está presente en medio nuestro. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Himno 127. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos regalas. Y esta mañana por encontrarnos aquí en tu casa de oración. Danos un espíritu para leer tu palabra. Danos un espíritu para estudiar tu palabra. Y que no seamos indiferentes a lo que tú nos quieres hablar y decir. Porque somos pecadores, sí. Cometemos errores, sí. Pero lo que más te duele a ti es que seamos indiferentes a tu palabra. Bendice esta congregación, que al salir de aquí podamos salir lleno de tu presencia y lleno también de tu palabra. Que no esté escondida en los escombros de nuestras vidas, sino que esté en nuestro corazón. La escuchemos, la meditemos, la creamos, la podemos entregar con nuestros labios y podamos movernos en tu palabra. Gracias por todo y bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.